Buenas tardes a todos. Es un placer veros otra vez después de esta comida de networking que hemos tenido, estupenda, que nos ha permitido conocernos un poquito más a todos. Yo soy la moderadora de esta mesa de la tarde, que ya será la última. Antes de nada, me gustaría presentarme para aquellos de vosotros que no me conozcáis. Soy Iria Acuña, soy académica de número de la Academia Joven de España y soy doctora en Ciencias del Lenguaje y Lingüística Aplicada, que soy un poco hoy rara avis aquí, ¿no?, con este perfil más de humanidades. Yo también he tenido carrera investigadora, he tenido un Juan de la Cierva, he tenido un Ramón y Cajal en la Universitat Pompeu Fabra y ahora soy profesora titular en la UNED. He tenido este honor que me hayan invitado a moderar esta mesa, que es una mesa en la que tenemos perfiles complementarios. Tenemos un estudiante de doctorado industrial, tenemos una representante del CEDETI, tenemos un vicerrector de innovación y transferencia con muchísima experiencia en temas de spin-off, tenemos una directora de innovación de una gran empresa como es Navantia. Y antes de comenzar con las preguntas, con el diálogo que tenemos pensado para esta tarde, me gustaría presentaros un poquito más a los ponentes. Voy a leer unas breves líneas de su currículum, que es, como os podéis imaginar, mucho más extenso. Vamos a intentar resumirlo. Voy a empezar con Pilar González es jefa del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial del CEDETI, que, como sabéis, es el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Es licenciada en Ciencias Físicas, con especialidad en Astrofísica, por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en Ingeniería Nuclear por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Cuenta con más de 30 años de experiencia repartidos a casi partes iguales en el ámbito privado y público. Muchas gracias, Pilar. Estamos encantados de tenerte en esta mesa. En segundo lugar, voy a presentar aquí a mi izquierda Simeón Nikolaev, que es graduado en Física por la Universidad de Oviedo y actualmente está realizando un doctorado industrial de la mano de la Cátedra Universidad Politécnica de Madrid, INDRA, en microelectrónica. Y su doctorado tiene un fuerte enfoque aplicado y se centra en el desarrollo de dispositivos semiconductores para aplicaciones en radiofrecuencia. Muchísimas gracias. Es muy interesante para nosotros contar con tu visión. En tercer lugar, tenemos a Félix Juan Zamora, que es vicerrector de Innovación y Transferencia en la Autónoma de Madrid. Es catedrático de universidad dentro del Programa de Excelencia de la Comunidad Autónoma de Madrid y pertenece a la Fundación IMDEA Nanociencia, al Instituto de Investigación Avanzada en Ciencias Químicas y al Instituto de Física de la Materia Condensada. Su investigación se ha desarrollado en la frontera entre la química y la ciencia de materiales y ha sido galardonado con el Premio a la Excelencia Investigadora por la Real Sociedad Española de Química. Ha participado en la creación, como socio y asesor científico, de diferentes empresas spin-off de la UAM, como Nano Innova Technologies, Porous Ink Technologies y 14 Energies. Muchísimas gracias. Sabemos que la agenda de vicerrector es muy complicada, así que agradecemos especialmente que estés en esta mesa. Es aburrida e intensa, supongo. Y finalmente tenemos al fondo de la mesa a Patricia Sierra, es directora de innovación de Navantia, como os comentaba. Su trayectoria emprendedora comenzó con la creación de una empresa en Berlín y ha trabajado en varios sectores, destacando su vínculo con los centros de investigación, como por ejemplo el de la Fundación contra el Cáncer. Muchísimas gracias, Patricia. Tu visión también va a ser muy importante en esta mesa. Dicho esto, tenemos casi una hora, para esta mesa de diálogo en la que, como la mesa anterior, que me ha parecido muy bien, Andrés, como lo ha planteado, no vamos a esperar al final para hacer las preguntas, sino que las vamos a intercalar a medida que vayamos hablando. Entonces, yo voy a lanzar unas preguntas a los ponentes en formato diálogo, pero por favor, sentíos libres de levantar la mano para intervenir en cualquier momento. Tenemos personas que están con el micro, que se van a acercar para que las preguntas que hagáis también se oigan desde casa. Tenemos muchísima gente conectada en línea, así que, bueno, esperemos que esta mesa también sea de vuestro interés. Recordemos el tema de la mesa, que es formación y competencias para la innovación y el emprendimiento. Y precisamente las preguntas que tenemos preparadas para este diálogo van muy en relación con este tema, es decir, van a intentar ser un complemento de lo que ya hemos hablado durante toda esta mañana, ¿vale? Y lanzo la primera pregunta, que dice así: ¿qué competencias para innovar y emprender debería adquirir cualquier doctorando con independencia de su disciplina? ¿Y cuáles no estamos formando bien hoy en la universidad?
tema polémico, y lo enlazo con otra pregunta, si se puede enseñar el emprendimiento desde la universidad o solo se aprende enfrentándose al mercado y a la incertidumbre real. No sé si podemos empezar a lo mejor por el final de la mesa. Patricia, adelante. Bueno, competencias, a ver, yo creo que nos falta una pata, que es la práctica, que para ello yo creo que el tema de que las empresas estén más unidas a la universidad también es importante, porque yo creo que la empresa te da un foco real, ¿no? Que un estudiante acaba de salir de la universidad y obviamente no ha empezado a trabajar, entonces es importante que tenga ese foco en poder trabajar con unos hitos, con una metodología de trabajo empresarial. Y luego, por otro lado, también considero que es muy importante que haya una línea, ¿no? Que para eso el doctorado es muy importante, que haya una línea de transferencia y es la persona la que lleva la transferencia. Al final, por mucho que las empresas y la industria y la academia intentemos hacer nuevas políticas, el que lo lleva es el equipo de trabajo, ¿no? En mi caso, en mi departamento, son todos doctorandos, excepto 2 personas que son gestoras. Y al final, para mí es muy importante que esos doctorandos estén unidos a la universidad. La competencia de trabajo, de foco, del producto que hay que sacar, investigando, se lo doy yo, se lo da la empresa, pero todo el conocimiento académico lo trae la universidad. Es la única forma, desde mi punto de vista, que funcione bien. Muy bien. ¿Cuántos doctorandos tenéis de vuestro Ahora departamento? mismo tenemos 13 personas doctorando en España. Luego tenemos fuera otras unidades también de negocio, que también doctorandos. Muy interesante. Félix, adelante. ¿Necesitáis otro más? 14 con nuestra universidad, no, para romper el 13. Bueno, ojo estas oportunidades. Patricia está diciendo, necesitamos muchos. Tomad nota, luego le pedís el email. Yo creo que lo que ha comentado Patricia es muy realista. Es decir, yo creo que la universidad en general hasta hoy ha andado un camino en investigación muchas veces fundamental, que es muy importante y que no debe dejar de existir, ni mucho menos, pero de alguna manera no se ha anclado a la realidad en cuanto a solución de problemas. Entonces yo creo que estamos en esa es necesario cubrir esa necesidad, la necesidad de trabajar en conjunto, una palabra que me gusta mucho, de co-crear, junto con las empresas, porque las empresas atienden demandas reales de la sociedad. O sea, una empresa no hace típicamente, bueno, hay alguna excepción, pero no trabaja en cuestiones muy alejadas de la demanda de la sociedad o genera demanda en la sociedad. Entonces yo creo que eso es una de las cosas más importantes. No voy a decir lo que estamos haciendo nosotros en ese sentido porque ya habrá un momento, pero yo creo que es una necesidad el acercar la universidad a esas demandas sociales a través del trabajo en común con las empresas. Y hay muchísimas herramientas que durante años se han estado usando y se utilizan. Bueno, nosotros le llamamos el artículo 60 de la LOSU, que es eso, ¿no? Los proyectos de innovación o las cátedras universidad-empresa que te permiten hacer esas interacciones, o los doctorados industriales, ya entramos. Pero todas estas acciones yo creo que se pueden potenciar aún más si todo el trabajo se desarrolla en espacios comunes. Ni en la universidad ni en la empresa. Bueno, en la universidad quizás como espacio común, pero trabajando junto con la empresa, no en el laboratorio de investigación del investigador. No me enrollo más porque si no me como la Bueno, hora. tenemos mucho tiempo para enrollarnos, Exacto, no te preocupes. exacto. Adelante, Pilar, cuéntanos tu visión. A ver, nosotros detectamos, y lo detectamos mucho cuando vemos a startups que vienen sobre todo a inversión. Porque cuando se hace un proyecto para una subvención es un poquito diferente. Cuando las startups vienen a pelearse al mundo de ser invertidos, ahí vemos las carencias. Y hay muchísimas, porque las startups que vemos nosotros, tened en cuenta que en el CDTI lo que financiamos, lo que apoyamos, donde invertimos es empresas con tecnología, desarrollo de tecnología. Y lo que vemos es que muchas de las empresas que se nos acercan al mundo de la inversión, sobre todo, como os decía, son empresas que carecen de un conocimiento real de lo que es el mundo financiero. Y entonces hay muchas que terminan teniendo problemas por eso, porque se meten en un mundo que es un mundo duro, que es un mundo donde muchas veces lo que te encuentras
es inversores que lo que van, por ejemplo, es simplemente hacer caja, y uno tiene que saber dónde está entrando y tiene que conocer el mundo. Si lo que quieres es hacer caja, guay. Pero el problema es que normalmente el que ha creado una empresa que viene de la universidad, que ha desarrollado una tecnología, no va a hacer caja. Va realmente a ir a una empresa que vaya a llegar su investigación al mercado, que vaya a producir un cambio en la sociedad, que le vaya a producir algo más que dinero en la cuenta, que está fantástico, todos queremos dinero en la cuenta, pero algo más. Si no, lo que va a conseguir sin ese conocimiento financiero que nosotros pensamos que tienen que tener startups, es fácil que si tiene un producto atractivo, al final la compren y esa startup de alguna manera desaparezca. O se diluya, sí, con mucho dinero en el bolsillo, pero se acabó. ¿Vale? Y además nos pasa mucho, que eso no nos gusta, se suele ir de España. Eso pasa muchísimo. Entonces, creo que falta conocimiento, creemos que falta conocimiento financiero, creemos que ese conocimiento debe estar arraigado dentro de la educación, dentro de la propia academia. Aquí están los académicos que igual me dicen que es un poco exagerado, pero yo creo que tienen que estar los dos muy imbricados. Y luego es perfectamente lícito que un investigador tenga perfil 100% investigador, 100%, pero tiene que tener conocimiento de la otra parte para poder decidir. Si no conoces la otra parte, nunca vas a tener las herramientas para decidir. Y me callo porque yo también soy de las que hablo mucho. Muchísimas gracias, muy, muy interesante. Eso va a estar enlazado con la segunda pregunta que tenía preparada, pero antes me gustaría que Simeone, como estudiante predoctoral en un doctorado industrial, y además que mencionaba Félix el tema de la importancia de las cátedras, ¿no? Empresa, universidad como instrumento, y tú estás trabajando precisamente en este marco, pues que nos des tu perspectiva. Adelante. Claro. Hola. Bueno, para empezar estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Pilar. Creo que la gente que investigamos o nos dedicamos al doctorado, pues no contamos con muchos conocimientos financieros al final. Tampoco nos los enseñan, yo creo, desde los círculos académicos, ni siquiera en la carrera, ni en el máster, ni ahora en los estudios de doctorado. No tengo mucha idea sobre cómo funciona una empresa o gestionar un negocio, ¿no? Gestionar un proyecto. Al final vamos un poco a lo que nos guía, digamos, nuestro proyecto de doctorado. Y en este sentido creo que no solo que no conozcamos, sino que siento como que tampoco hay un interés muy grande por aprender sobre el mundo de la empresa. Al final siento que, bueno, desde mi experiencia y de lo que he podido preguntar a compañeros y compañeras, la universidad al final es un sitio bastante cómodo, es un poco una especie de burbuja donde uno está, pues se asienta, ¿no? Está muy cómodo con su ciencia, no quiere saber mucho del mundo exterior, no quiere saber mucho de la empresa, lo sientes quizá como un poco ajeno, ¿no? A tu investigación, como que, no sé, ajeno en general. Entonces, esto creo que es un poco complicado enseñarlo desde las universidades, básicamente porque responde a una diferencia casi cultural o mental entre lo que es el mundo universitario y lo que es el mundo de la empresa, porque básicamente la universidad no está tan enfocada en ser exitoso o producir, sino en generar conocimiento. Y, bueno, para no tardar mucho, una última cosa. Creo que es súper importante que aprendamos a transmitir nuestros conocimientos técnicos a un público que no necesariamente sabe tanto de nuestro tema concreto. Creo que a la gente que investigamos se nos da muy bien contar datos concretos, resumirlos, analizarlos, ¿no? Sacar conclusiones de ellos. Pero transmitir ideas o conceptos generales, creo que podríamos hacerlo mejor. Esto se nos puede enseñar sin problemas de la universidad. Pero bueno, sí, creo que podríamos mejorar en esto. Y desde luego la universidad es el sitio para hacerlo. Al final, si quieres enseñar a mucha gente a ser buena en algo y de manera escalonada, sistemática, etcétera, pues la universidad es el sitio perfecto. Muy interesante, Simeón. Muchísimas gracias. Esto está totalmente relacionado, como decía, con la pregunta siguiente, que es preguntarnos cómo puede integrarse la formación en innovación y en emprendimiento y los diferentes conocimientos que se necesitan. Habéis mencionado, por ejemplo, conocimiento financiero o comentabas tú mismo conocimiento en temas de divulgación. Hay otros, por supuesto, pero ¿cómo toda esta formación se podría integrar
en un doctorado sin desvirtuar, por supuesto, la excelencia científica ni convertirlo en una carga adicional, es decir, que haya un cierto equilibrio. ¿Cómo lo veis? Volvemos a empezar por allá. Yo, por matizar, o sea, una cosa es hacer un doctorando para un proyecto de investigación dentro de una empresa con un foco en un producto. Otra cosa es hacer un doctorando porque quieres que tu investigación generar una spin-off, generar una empresa, ¿no? Si tu objetivo es tener una empresa, yo tuve una, salió así además de una spin-off de la universidad, ¿no? Eso lo tengo ya hace muchos años, pero lo tengo en mi cabeza siempre reciente, ¿no? Al final tú te tienes que dedicar a lo que tú sabes. No creo que tampoco sea bueno que un doctorando de física se ponga a aprender económicas. Cógete un doctorando de económicas, apóyate y crea la empresa en conjunto. Una persona sola, por mucho apoyo que tenga de la universidad o incluso de un fondo de inversión, es complicado que le salga bien una empresa, ¿no? O sea, tienes que saber lo que tú sabes, focalizarte, ir a por ello y el resto pues te apoyas. En la empresa hacemos lo mismo. Nosotros somos 13 doctorandos en mi equipo, pero obviamente no somos 13 personas llevando todos los proyectos. Tenemos otros departamentos que nos van dando apoyo. Pues esto yo lo veo igual, o sea, similar. Pues es muy interesante esto que estás mencionando, que es al final el trabajo en equipo, el trabajo interdisciplinar o multidisciplinar, ¿no? Dependiendo del enfoque que le queramos dar, pero que al final es cierto que es verdad que aunque podamos tener una base en ciertos temas que estabais comentando, al final si vamos a profundizar en un aspecto, pues a lo mejor lo interesante es buscar perfiles que sean top en ese aspecto y crear sinergias para desarrollar un producto que aborde todos los puntos de vista. Es muy interesante esto que estás comentando. Muchas gracias. Félix. Pues fíjate que estoy coincidiendo yo desde la universidad con todas las opiniones de Patricia, de la empresa. O sea, que yo creo que hay un aspecto que está sucediendo y es una cuestión cultural. O sea, hay una cultura arraigada, está muy bien, a la universidad, y voy a incluir en esto también a los centros de investigación, que están por aquí presentes algunos de ellos, porque es lo mismo, es el mismo escenario, arraigados en atender las demandas que han tenido hasta este momento, que han sido investigación y en muchos casos investigación en España de excelencia. O sea, no olvidemos que estamos en el top 10 en producción de ciencia de alta calidad. Sin embargo, si miramos la transferencia de la ciencia y la innovación, pues pasamos al 20 y tantos, 25 por ahí, ¿no? A nivel mundial. Luego estamos bien en lo que se nos ha demandado a los investigadores. Estamos en un momento de cambio cultural, donde se ha producido algo que es absolutamente necesario, y es el que eso, que es una inversión, vamos a hablar ahora del aspecto económico, aunque soy químico. O sea, España invierte en ciencia y hay un gap ahí importante que hay que cubrir, pero es que le pasa lo mismo a Europa en general. Si miráis qué sucede con la inversión en ciencia en Europa, prácticamente lo que son RCs y programas de ciencia europeos, pues prácticamente ha llegado al techo. Y ahora lo que se está invirtiendo y lo que se va a invertir es en transferencia, en innovación, transferencia de ciencia. Con lo cual, se nos está, digamos, indicando el camino de que hay otra necesidad que cubrir. Yo diría que cuidado, no dejemos la ciencia porque si no, no hay nada que transferir. O sea, cuidado. Bien, eso de una parte. Y somos bastante buenos chicos y chicas. Quiero decir, si se nos dice investiga, se hace bien. Y si ahora se nos indica, y la gente que se está formando actualmente ya lo está interiorizando, si se nos dice, además de investigar, oye, considera la posibilidad de transferir, seguro que vamos a mejorar. Estoy seguro. Lo vais a ver con los ejemplos que tenemos aquí en la mesa y con otros que estáis por aquí. Y a mí me pasa en el laboratorio. La mejor forma de que las cosas se lleven a cabo son los ejemplos. O sea, yo soy un convencido de que la mejor manera de visualizar que la transferencia es una buena cosa para un doctorado, para un doctorando, es que lo vea. A mí me ha sucedido dentro de mi grupo de investigación. Yo, como decía en el café, soy culo inquieto. Y entonces, pues desde hace ya muchísimos años lancé la primera empresa dentro del laboratorio y eso ha sido un catalizador. ¿Por qué? Pues porque el doctorando que se implicó en aquella empresa
pues rápidamente, profesionalmente, ascendió. Y entonces eso lo vieron sus compañeros y dijeron, coño, yo quiero hacerlo. Algunos de ellos, que eso es lo bueno, que solo algunos, dijeron, yo quiero hacer lo mismo. Y se generó y se ha generado una dinámica de que, oye, pues esto está bien. Evidentemente hay una tarea que todas las universidades ya hemos recogido y ahora y yo creo que donde estamos, en la Carlos III, también, porque en Madrid sucede en todas las universidades públicas, y es la formación en emprendimiento. Todas las universidades de Madrid tenemos una unidad de emprendimiento dedicada a formar en capacidades a nuestros doctorandos, a nuestro PDI, personal investigador, etcétera. Con lo cual, por lo tanto, yo creo que es una cuestión, o sea, de esfuerzo y tiempo. Pero ese cambio cultural se va a producir, se está produciendo ya. Y claro, ya se nos pide otra cosa más, pues somos buenos chicos y chicas y incorporaremos a la investigación esa otra parte. Bueno, me callo. Hacedme así, que si no... Para nada. Mira, aquí toda la tarde. Es muy interesante todo lo que explicas aquí, así que te puedes explayar lo que necesites. Adelante, Pilar. Pues a ver, yo quería decir, por un lado, que estoy de acuerdo en que, a pesar de lo que he dicho antes, que es fundamental que el que emprende, porque al final muchas veces no, las spin-offs que surgen de organismos de investigación, de equipos de investigación de las universidades, de los organismos de investigación de cualquier ámbito, es el propio investigador el que emprende, el que empieza, el que tiene la inquietud, el que ve que tiene algo que puede llegar al mercado. Entonces, de alguna manera también tiene que conocer ese mundo. Pero, efectivamente, yo también estoy de acuerdo. Cada uno tiene que dedicarse a lo que sabe. Entonces, es de personas inteligentes el dotarse de las capacidades que te faltan. Y esto es lo que hay que hacer. De hecho, en el CEDETI, y esto ya voy a hablar de mi libro porque ya estaba tardando, ¿cómo abordamos en el CEDETI el tema de la transferencia de conocimiento? Que, como decía Félix, es una necesidad. Se ha dicho hoy muchas veces que en España somos buenísimos en investigación, en publicación científica, y el reto es la innovación. El reto es llevar esa investigación al mercado. Qué mejor que hacerlo en este ámbito donde está la ciencia, donde están los doctores, donde está precisamente el conocimiento, la academia, para llevarlo al mercado. En el CEDETI, ¿qué hacemos? En el CEDETI tenemos un montón de instrumentos y muchos de ellos son abiertos en cuanto a cómo queremos que se desarrolle esa tecnología. Es decir, puede ser la empresa la que decide con mi equipo de investigación, mi unidad de investigación, lo voy a hacer. Pero nosotros lo que hacemos es dar puntos si además se contrata a la academia. ¿Por qué? Porque la academia es importantísimo que esté. La academia nos va a dar al CEDETI la seguridad de que se está haciendo buena ciencia, buena tecnología, buen desarrollo, a pesar de que haya un equipo buenísimo en la empresa. Lo respetamos y si el proyecto está bien, se aprueba, tenga o no tenga, si no lo requiere la convocatoria, tenga o no tenga ese equipo de investigación detrás. Pero si lo tiene, mejor. Y eso lo decimos siempre. O sea, no queremos que eso desaparezca, no queremos que los científicos se profesionalicen y se vuelvan otra cosa, no. Pero sí queremos que todo el mundo trabaje en conjunto, los científicos sepan más del mundo de la empresa, porque no es solo el emprendimiento. En el emprendimiento estamos hablando de una parte pequeña. Hay mucho más, hay mucho más. Muchísimas empresas, bueno, todas las empresas que trabajan en tecnología, todas ellas deberían de estar dotadas de capacidad académica suficiente. Hay empresas que dicen, no, bueno, yo cojo a alguien y ya lo formaré. Bueno, un poquito de por favor, es regular esto. Es justo. Sí, efectivamente, sí, perdona Pilar, por hacer un poco de debate. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo, eso no funciona. O sea, nosotros, la unidad de investigación de Navantia está el doctorando está a mitad con nosotros, mitad en la universidad. Y yo quiero que sea así, no quiero tenerle en mi oficina, no. Tiene que estar en la universidad y tiene que traer el conocimiento de la universidad. Porque si no viene del mundo académico, lo conviertes en un profesional que pierde ya todo el foco y se acaba haciendo Excels y cosas de la empresa que no tiene sentido, ¿no? O sea, es muy importante eso que dices y yo estoy totalmente de acuerdo.
Pues nada. Fijaos que esto cambia un poco con lo que decía María López, un poco la perspectiva que decía María en la mesa anterior, ¿no? Que en su empresa es un poquito diferente lo que ellos comentaban. Pero bueno, supongo que también depende del modelo de empresa. Ahí es donde yo creo que ese cambio cultural, que lo he puesto en el tejado de la academia, en la otra parte se requiere también, o sea, pero incluso en empresas, como decía antes, en las pymes de Navantia, en empresas, grandes empresas, Repsol, cualquiera, se requiere un cambio también cultural que visualice a la universidad y centros de investigación como un partner, no como un servicio, porque muchas veces yo he sufrido el acercamiento de empresas que ven a estos centros de investigación y universidades como un lugar de servicio, no de co-creación, no de trabajo en común para resolver problemas o plantear nuevos problemas, no, sino como de servicio. Entonces, si vas así, vas mal. Entonces, yo creo que ambas partes tienen que encontrarse, como estás mencionando, pero no de otra manera, ¿vale? Entonces, eso sí es importante. Y en este sentido también es muy importante el cambio que está habiendo para lo que comentaba Pilar, se necesita una pieza que es fundamental, que es el inversor de riesgo, pero a TRLs muy bajos, para poder ayudar y que sea consciente de las necesidades, y de los tiempos que se necesitan. Y en España hay muy pocos casos de inversores de ese tipo. Empieza a haber cada vez más, pero hay pocos ejemplos. Sí, antes de darle la palabra a Simeone sobre este tema, querría leer un comentario que tenemos en el chat de Jorge Vallejo Ortega. Yo creo que con todas estas intervenciones de los ponentes se responde, pero con mucha gracia e ironía. Dice, se nos pide que seamos investigadores, profesores, divulgadores y empresarios. Me estoy empezando a estresar. A estresar. Me ha parecido fantástico, Jorge. Adelante, Simeone, cuéntanos cómo lo ves. Totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho sobre lo que dice Jorge. No, sobre una cosa que dijiste tú, Félix, de que la mejor manera de transferir es viendo desde el ejemplo, pero tampoco creo que eso suceda todas las veces que podría suceder. Es decir, creo que existen relativamente pocos casos dentro de la universidad donde tú puedes ver que tu tutor, supervisor, el doctorado, etcétera, un investigador principal del grupo, tenga su empresa aparte, tenga contacto con empresa, etcétera. Entonces, eso no ayuda nada en fomentar ese cambio. Y creo que es un poco injusto, quizá, que los estudiantes de doctorado seamos los que tengamos que soportar toda esa responsabilidad de tienes que ser bueno en esto, tienes que ser bueno en esto otro, tienes que ser bueno transfiriendo a empresa, ser muy potente en tu investigación, etcétera. No somos robots al final, somos humanos y tenemos un límite también. Entonces, sí que es verdad que somos muy buenos generando conocimiento, siendo muy técnicos, pero para poder transferir esos conocimientos creo que no solo basta con que nosotros seamos buenos, sino que nos incentiven de alguna manera desde la universidad o desde, no sé, nuestro tutor. Tienes toda la razón. O sea, la cuestión es que tú veas esta cuestión como otra oportunidad. Digo que la cuestión es que se vea como otra oportunidad, no como la única. Sino, a ver, típicamente cuando yo hice la tesis, hace un par de años, cuando hice la tesis, la única salida que te visualizaba tu director de tesis era la academia. O sea, tú hacías la tesis porque te querías quedar en la academia. Yo, no sé cuántas tesis llevo ya en mi grupo, jamás he planteado esta opción a ninguno de mis doctorandos. Les he dejado que ellos elijan libremente, desde el máster que quieren hacer hasta si quieren ir a la academia, como si se quieren. No he hablado de este tema con ellos, nunca. Ahora, cuando han acabado, si me piden ayuda, o antes, pues yo se la doy. Y, oye, que yo quiero hacer una empresa, pues vamos a ver cómo podemos organizarla. Oye, que me quiero ir al extranjero, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Pero tienen que, y es donde yo creo que tiene que haber cada vez más ejemplos. O sea, la universidad, los centros de investigación, lo que tenemos que cambiar primero es la mentalidad de que la ciencia no se quede en un cajón. O sea, eso no es tarea tuya, es tarea del centro. Que no se quede en un cajón, porque frente a que se quede en un cajón, oye, vamos a intentar hacer algo. Y hay que encontrar el mecanismo de apoyo para que esto suceda.
y se van encontrando. Sí, yo creo que eso que dices Quítamelo. es muy... Sí, te lo he quitado. Os vais quitando el micro, Sí, es que, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, al final no se puede quedar en un cajón, ¿no? La investigación y también la academia, los centros de investigación, todos tenemos una responsabilidad, pero la empresa también, ¿no? Yo, por ejemplo, nosotros en este departamento, hablando de mi libro, con perdón, pero lo que intentamos es... Nosotros hacemos investigación, Dani se ha ido, ¿no? Pero, por ejemplo, con Dani tenemos ya varios proyectos en marcha que están yendo muy bien. Hacemos investigación dejando que el investigador esté focalizado. Esto es complejo, porque una empresa tienes que hacer un beneficio y tienes que entregar en unos tiempos. Parece obvio, pero no es tanto, ¿no? Entonces, al final, el poder jugar a investigar y a la vez entregar es bastante complicado, pero es verdad que se consigue. ¿Y cómo lo conseguimos? Con el otro brazo. O sea, dentro del departamento nosotros tenemos la parte de investigación y la parte del venture. ¿Por qué? Porque empiezas con un TRL, los inversores, los TRLs bajos no les gusta. O sea, la investigación aplicada no es lo suyo, ¿no? Como decía antes Pilar, ellos necesitan hacer caja. Entonces, la empresa, si es tractora, como es Navantia, porque es pública, tiene que apoyar también al centro de investigación a que se cree una tecnología que es una necesidad real de la sociedad o del mercado. Tú, con esa necesidad, vas al centro de investigación. Te buscas a un equipo que lo pueda hacer. Y luego, al final del camino, te vas a un fondo de inversión y dices, mira, tengo este prototipo, ¿me metes dinero y sacamos una spin-off? Son muchos factores, son muchos elementos que hay que tener en cuenta y que los tienes que ir manejando, ¿no? Y cuando consigues todo eso, consigues generar tejido industrial. Eso en Alemania, yo lo aprendí ahí, lo tienen ya muy interiorizado y nosotros estamos en ello, ¿eh? Yo creo que estamos justo ahora, hay un cambio y yo lo veo que está, pero nos falta encajar ese último punto. Y me gusta mucho que estemos aquí, que esté Pilar de CEDETI, que esté la academia por eso, ¿no? Porque creo que estamos ahí. ¿Sí? Sí, adelante, Pilar. Te vuelvo a dar, Pues Pilar. es que yo quería contestar tanto a Patricia como a Félix con respecto. Nosotros desde el CEDETI, como sabéis, desde hace ya años, la verdad es que no sé cuántos años, creamos una sociedad de capital riesgo y precisamente la creamos por esto. La creamos porque hacía falta apalancar fondos privados para que estos fondos fueran a inversión de riesgo. Nosotros, inversión de riesgo significa no inversión financiera de riesgo, significa tecnología, significa que queremos que las empresas puedan conservar a las personas que han desarrollado esa tecnología, significa que queremos que se queden en España a ser posible, significa muchas cosas que una inversión de riesgo normal a lo mejor no consigue. Con fondos públicos que hacemos, apalancamos esos fondos privados y conseguimos que haya más inversión en España. Dicho esto, es verdad que cada vez hay más inversión, es verdad que todavía falta, cada vez más empresas, Navantia, Repsol, empresas grandes tienen sus propias iniciativas, unas son más agresivas, vamos a decir, que otras, pero sí, hay cada vez más agresivas, cada vez hay más inversión privada y yo creo que simplemente hay que entrar en la rueda, hay que conocer lo que se está moviendo. Nosotros estamos apoyando la creación de cada vez más fondos, cada uno con una orientación tecnológica distinta, con vocación no solamente de apostar por tecnologías especiales, sino con la vocación de apostar por empresas que están en fases tempranas, que se quieren industrializar, que todavía no están en esa fase fácil de invertir, sino que tienen más riesgo de lo habitual, que a lo mejor necesitan que haya capital paciente, que normalmente el capital ya sabéis que no es tan paciente, que hay fases en las que las empresas ya hay un gap en las que no se encuentran ni ayudas públicas ni inversión. Entonces, bueno, pues nosotros queremos estar ahí, esa es la vocación que tenemos. Dicho esto, quería decir otra cosa, porque antes ha dicho una cosa Simeón y me estoy mordiendo todo el rato la lengua, no tiene nada que ver con esto. Pero si no lo digo exploto, así que lo voy a decir ahora. Divulgación. Vosotros sabéis que cuando cambió, bueno, no sé si lo sabéis, pero el instrumento PYME, lo que se llamaba antes instrumento PYME, el EIC,
de Europa se nos daba antes como los churros en España, éramos siempre el primero, arrasábamos, no había empresa, o sea, fenomenal. Cambiaron, empezaron a hacer pitches y nos fuimos al hoyo, al hoyo. Así que mucho ojo con esto. Yo estuve viviendo en Estados Unidos por motivos X y me volví a España decidida, luego no lo hice porque se te va pasando, ¿no? Pero me volví a España decidida a hacer campaña pro enseñen a sus hijos a hablar en público. Y mis hijos son los primeros, bueno, mi hijo sí, pero mi hija fatal hablando en público. Y es que tú ves, no, es verdad, ves a un americano hablando en público, no tiene ni vergüenza, ni es que ni uno tiene vergüenza. ¿Pero por qué? Porque es que mis hijos fueron a Estados Unidos cuando estaban en la guardería. Y es que venía a cuento, no me quiero enrollar, pero esto lo tengo que contar. Cuando casi con él. Y están, claro, y mi hijo iba, para ellos son bebés, es el primer curso que hay, 6 años. Con el chupete, como decía Félix, 6 años, tenía que hacer presentaciones en público a otras clases de otros cursos para que no estuvieran en su espacio de confort. Y cuando veías cómo les evaluaban, yo no daba crédito. O sea, ya con los años yo he aprendido, bueno, luego diréis esta que se cree, pero bueno, hablar algo en público. Pero decían, mirar a los ojos al público. Yo decía, ostras, Paco, a un niño de 6 años, pobrecito mío. Claro, ya cuando llegan a una edad medio normal, ya es que ya se les ha pasado cualquier tipo de vergüenza que pudieran tener. Sí, que esto es fácil. O sea, vamos a ver, que es que no estamos pidiendo aquí un curso de... Simeón, con alusiones. Sí. Divulgar es bastante complicado. Y también vete a decirle tú a alguien que hace ciencia que no tenga vergüenza hablando delante de gente que va a poner en tela de juicio todo su conocimiento, que estés seguro de lo que dices, cuando durante toda la carrera investigadora te enseñan a dudar de todo. Creo que es complicado juntar los dos mundos, pero bueno, sí, claro, hay que enseñarlo. Y para terminar la pregunta, para sacar toda esa ciencia de un cajón, creo que lo más importante para transmitir a gente de mis años, ¿no? Gente que está estudiando ahora el doctorado, es que sea atractivo hacerlo. Porque ahora mismo, con perdón, es un poco un rollo. Es tremendamente complejo, no beneficia en nada dentro de tu programa académico porque no hay ninguna métrica que te recompense, ¿no?, a hacer ese tipo de cosas, más allá de publicar y 3 cosas más. Te lo pongo fácil, para incentivos. La palabra no es adecuada, pero si tú lo intentas después de tu tesis y no tienes éxito, vamos a decirlo, éxito comercial en el intento, vete a mi laboratorio, que te voy a poner en contacto con 3 doctores que lo hicieron y que no tuvieron éxito después de lanzar la spin-off, y te digo dónde están trabajando, y cuando entraron el primer día a trabajar, todos vinieron a mi despacho y me dijeron, gano más que tú. Un incentivo. ¿Tú qué estás? Un buen incentivo. Y lo único que pude decirles es, joder, lo que me alegro. Esto es verdad. Y además, durante la etapa en la cual lanzamos la empresa, se lo pasaron bien. O sea, porque yo siempre lo que le digo a los estudiantes es, mira, tanto para hacer la tesis, a mi hijo, para hacer la tesis, para lo que sea, si puedes, intenta pasártelo bien, no vayas, y si puedes, o sea, si no te queda más remedio, pero entonces, cuando un doctorado ha acabado, ahora mismo tengo una chica que te va a pedir un Neotec, que ha acabado el doctorado hace 6 meses, que ha conseguido un inversor y hemos hecho una empresa, y está exultante y está aprendiendo, no veas lo que está aprendiendo. Pero es que además tú la ves cómo evoluciona y dices, joder, esta mujer es que está aprendiendo y tiene capacidades que jamás pensé que podría llegar a alcanzar en 6 meses. Porque ella misma se está forzando, está trabajando con el grupo de inversor que le está orientando a lo que tiene que hacer, al pitch que tiene que dar, al cómo vender el producto. Joder, es impresionante y se lo está pasando bien. Si mañana nos pegamos un batacazo con la empresa, no pasa nada. Ella va a salir y va a tener un puesto de trabajo que va a ganar 2 veces, esta va a ganar 2 veces. Si los anteriores ganaban mucho más, esta 2 veces mínimo. O sea, que yo creo que esa es la motivación. O sea, es como si te vas a hacer un postdoc. Cuando te vas a hacer un postdoc, yo te digo, mira, si te vas a hacer un postdoc, vete
si te apetece, porque es una oportunidad única en la vida. Si te apetece, te coges, te vas a hacer el postdoc, no pienses en el después. Esa es mi planteo. No pienses en el después, no pienses que te vas a incorporar a la academia. Vete solo si crees que te va a reportar en lo personal un beneficio en formación, y te lo reporta, claro que sí. Si te vas a otro país, si te vas a otro laboratorio, ya tienes una formación adicional. Pues esto es lo mismo, tienes una formación adicional en tu propia empresa, que es súper valorada después. Muchas gracias. Está siendo muy interesante y muy espontáneo, están surgiendo muchas cosas, llevamos rato con manos levantadas, así que ahora sí os doy la palabra a los que estáis aquí presencialmente para que preguntéis lo que queráis y luego continuamos, por supuesto. Funciona el micro. Gracias, ha sido muy interesante hasta ahora. Tenía una pregunta de una parte del título que no hemos tocado mucho, que es lo de la formación, porque hemos hablado mucho de las competencias y me gustaría hacer una pregunta acerca a la formación, ¿no? Que al final hemos dicho que para emprender hace falta muchas competencias, que puede ser lo que me ha venido a la mente hablando de montar una empresa. Bueno, la tecnología, que es lo que todos tenemos aquí, obvio, pero también la parte del management de las personas, las finanzas, que hemos hablado bastante, también las ventas, el marketing, o sea, hay muchas competencias que hay que desarrollar, ¿no? Y la gente que nos gusta emprender, creo que nos gusta tocar muchos palos también, pero obviamente hay que rodearse de las buenas personas, y yo creo que hay que tener un poco de interdisciplinaridad y saber hacer varias cosas, si no es imposible. Y entonces quería un poco preguntar cómo veis que se puede desarrollar estas competencias, además de la parte tecnológica, que se supone que es lo que sale del doctorado, ¿no? Pero quería preguntar un poco cómo veis. Yo, por ejemplo, en mi programa de doctorado en la UC3M tengo 7 créditos transversales, que eso es poquísimo, ¿no? Para aprender a montar una empresa o lo que sea. Quería saber un poco cómo veis, también es una pregunta para la gente que trabaja en empresas y los ponentes de antes, cómo veis, por ejemplo, lo de hacer un MBA o de programas si hay programas dentro del CDTI o este tipo de cosas que nos puedes enseñar a montar una empresa, de saber cuáles son los distintos tipos de sociedades que existen en España. ¿Dónde se encuentra este tipo de información, por ejemplo? Gracias. Muchas gracias. Has hecho varias preguntas en una pregunta y varias de ellas eran las preguntas que tenía preparadas para después, así que ha venido bárbaro. Así que no sé si queréis empezar con la parte de formación, esto que comentaba. Bueno, sí, por supuesto hay programas buenos en España de formación, de MBAs, por supuesto que sí. Yo lo recomiendo. Yo cuando emprendí, obviamente me hice también un tema sobre todo de negocio, porque mi parte era también tecnológica. Por supuesto, la formación, siempre que tengas tiempo y puedas, es buena, positiva. En España hay muchas universidades, centros públicos, privados que dan muy buena formación, pero yo también te digo una cosa, no puedes aprenderlo todo. Eso sí, cuando tienes una startup, una spin-off, mi experiencia es que te toca currar a muerte y vas mirando como puedas en el momento lo que puedes. Te toca negociar con un inversor, pues te pones a saco con eso. Te toca hacer una web, te toca ir a un fondo europeo, te toca todo. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo aprendes? Haciéndolo, sin miedo, haciéndolo. Y luego lo que comentabais antes, por enlazarlo, a ver, no hay que tener miedo nunca al emprendimiento, pero es verdad que no es fácil. O sea, yo no lo consigo. O sea, el 90% de las startups falla. Eso es un dato. Es un dato. No, perdona, ¿95 has dicho? 90% de las startups. 90, esto es un dato. Falla. Esto es un dato. Un dato que pesa en Europa y que es importante tener en cuenta. No hay que tener miedo, pero tampoco te puedes desilusionar. La mía, por ejemplo, vino un inversor que solo quería caja y sí, la empresa ahora es la leche y es bastante conocida, pero a mí me engañaron porque tenía 25 años y claro, o sea, yo de ahí mucha tecnología, yo mucho foco en lo que a mí me gusta, pero por detrás, por no tener conocimiento, ¿entiendes? Entonces, creo que es muy importante formarse, sobre todo en lo importante, financiero, negociación, súper importante. Marketing, puedes subcontratar, pero negocio
nunca lo dejes de lado, finanzas, nunca lo dejes de lado, y el saber hablar, que a mí se me da fatal, tampoco. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Porque si se coge el micrófono y no me lo suelta, dice que se le da fatal. No sabe hablar, pero le gusta. Eso es. No, practicar es lo que hay que hacer con la EBC, con la spin-off. No, lo que comenta Patricia, completamente de acuerdo. Yo creo que hay una parte que es profesionalización. O sea, esto es como el que se quiere hacer una casa y la tiene clara en su cabeza y dice, no, yo me hago los planos. A ver, hay arquitectos, por algo hay arquitectos. No te equivoques. Les puedes dar tus ideas a los arquitectos y ellos las trasladarán. ¿Vale? Yo creo que toda empresa inicialmente tiene que sobrevivir como sea, te tienes que apañar. Y en ese sentido, bueno, pues cuanto más formado esté la persona o las personas que empujan inicialmente, tanto mejor. Pero evidentemente uno da para lo que da. Entonces un director técnico es un director técnico, que es lo que típicamente formamos en los laboratorios, y un CEO es un CEO. Y evidentemente a lo mejor no puedes contratar un CEO inicialmente. Y a eso que preguntaban, si tú tienes una formación científica o de ingeniería y te mola y te haces un MBA, eres el rey del mambo a día de hoy. Eres como CEO potencial, eres fantástico, porque conjugas ambas partes. Y eso hay muy poca gente que lo puede hacer, con lo cual yo garantizo éxito. Y se lo he dicho a muchos de los ingenieros que han pasado por mi laboratorio. Oye, si te mola esto, hazte un MBA, que vamos, luego lo que han hecho es la empresa y les ha ido muy bien. Interdisciplinaridad, totalmente necesaria. Estamos dejando de lado una parte importante que son, por ejemplo, para universidades que no es politécnica, como la mía, pues está la parte de sociales y humanidades. Hay un potencial brutal en España en transferencia en estas dos ramas y otras más. ¿Cómo? Interdisciplinaridad. Y bueno, pues hay que currárselo y hay que lanzar proyectos transversales, pero bueno, es cuestión de encontrar problemas para resolverlos. Y a día de hoy, ¿cómo se está haciendo, cómo se está intentando dentro de las universidades, que somos siempre muy lentos, incorporar formación? Bueno, pues principalmente en lo que es fácil, en los másteres. En los másteres se está intentando introducir asignaturas que te permitan un poquito y luego dar esos complementos, porque es que si no, cambiar radicalmente lo que son los programas es una locura, te lleva años, o sea, ya llegas tarde. Y, como decía, en unidades que ofrecen formación gratuita dentro de todas las universidades, por ejemplo, en Madrid y fuera de Madrid también. Por ejemplo, nosotros tenemos el centro que es UAN Emprende, que va el estudiante y con tutores de empresas, etcétera, etcétera, y montan unos programas buenísimos. Y de ahí salen muchas ideas y las canalizan, las materializan. Fenomenal, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta, que ya nos va quedando menos tiempo, tenemos 10 minutos. Adelante. Animaos, por favor, también desde casa. Tenemos abiertos los canales tanto de YouTube como el canal interno que tenéis los que estáis con el enlace que os registrasteis, así que estamos pendientes de vuestras preguntas. Adelante. Bueno, buenas tardes. Gracias todos, todas. Gracias por esta jornada que está siendo muy productiva. Me voy a presentar. Yo soy Ana Cebrón, soy la directora del Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid. Y me gustaría mucho responder a la pregunta de Lucas y atar con lo que estaba diciendo Félix, y por eso he pedido el turno. Perdón, no es una pregunta, pero sí me parece importante. Estoy totalmente de acuerdo con muchas de las cosas que se han hecho aquí y sobre todo con que un perfil único no puede tener todas las habilidades. O sea, sería estupendo, pero entonces seríamos supermujeres y superhombres y yo por lo menos no lo soy. Y creo que hay mucho trabajo en la universidad que se está haciendo a nivel institucional, como decía Félix. Él está hablando de UAN Emprende y nosotros tenemos en la Universidad Carlos III de Madrid un parque científico-tecnológico que desde hace muchos años viene facilitando programas específicos de detención de capacidades y de estudio, y no son programas que desarrollemos solo nosotros o solo con los académicos de la universidad. Son programas que muchas veces están financiadas... Veo a Jorge retorciéndose en su casa diciendo que me estás estresando. Jorge Vallejo, dinos algo, por favor, en el chat. No, todo lo contrario. Lo que le quiero decir a Jorge es que muchas de las instituciones lo que estamos haciendo es dotarnos de perfiles profesionales que precisamente ayuden a que vosotros no tengáis que tener todo ese
ese conjunto de habilidades, ¿no? Entonces, en la universidad existe un programa que se llama CRECE, que va desde la detección de las capacidades hasta el estudio con expertos académicos y externos de cómo se puede explotar ese conocimiento. Una vez que ese estudio se ha realizado, tenemos programas de incubación y de aceleración de empresas. 60&D, la empresa de Daniel y otras muchas que tenemos en la universidad, están en nuestros programas de incubación y aceleración. Tenemos además sesiones abiertas a toda la comunidad universitaria, no solo a las spin-offs, no solo a las empresas que están en nuestros programas de incubación, que no solo son spin-offs universitarias, porque una de las ideas de los parques científicos y tecnológicos precisamente es tener un ecosistema en el que estén reflejados todos los actores para que se fomente el emprendimiento. Y ya solo por acabar, quería también venderos un poco mi libro, el de los parques científicos y tecnológicos, y decir que ese porcentaje del 90% que habéis dicho de supervivencia de las spin-offs, las startups, es mucho, quiero decir, está demostrado científicamente y en estudios académicos que el porcentaje de supervivencia de las spin-offs que están en los parques científicos y tecnológicos y que siguen estos programas de incubación es muy superior al que está fuera de estos parques científicos y tecnológicos, precisamente porque se les dota desde el principio de formación, ecosistema, contacto con empresa, contacto con administraciones. Entonces, me parece muy importante que en este foro en el que hay estudiantes de doctorado, bueno, pues se conozca, que sepáis que las instituciones lo tenemos, que nos preguntéis y que estamos trabajando para eso. Y ya está. Muchísimas gracias por tu intervención. Creo que Patricia tiene algo que decir. Sí, justo en el estudio de DeepTech de este año salía ese dato, ¿no? Que no solo viven, o sea, la mayoría funcionan, como es el caso de Dani, no solo eso, sino que también consiguen mucha más financiación que las que están fuera de los campos científicos de la universidad. Sí, sí. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a hacer ahora aquí una pregunta directa para Pilar, que se va a tener que poner el sombrero de representante de la CEDETI, pero creo que es importante este espacio para preguntarte a ti cómo se fomenta desde el ámbito público la integración del talento científico en el mundo empresarial. ¿Cuáles son las barreras que crees que dificultan la incorporación del talento científico en el mundo empresarial y qué mecanismos, qué herramientas, qué recursos tenéis desde el CEDETI que quieras abordar? Vale, pues en el CEDETI en particular, donde nosotros fomentamos la incorporación de doctorados, en este caso, y es explícito, es en Neotec. Neotec ya ha salido aquí varias veces porque es el instrumento que tenemos para emprendimiento, es un instrumento muy conocido. Yo creo que el que emprende y no conoce Neotec, más vale que no emprenda porque igual está fuera del mundo nacional, ¿vale? Neotec es muy conocido no solamente por el presupuesto que te da, porque te da una ayuda para 1 o 2 años de tu plan de negocios, pero no solo es eso, Neotec te da un sello. Con Neotec ya te dan un sello de que has pasado por una evaluación rigurosa que te da entrada en otros mundos, en el mundo ya de la inversión, en el mundo a continuación, en el más allá, ¿vale? Entonces, en Neotec, ¿qué hacemos? En Neotec sabemos que las empresas con este perfil, que en Neotec lo que exigimos es que sea una empresa muy tecnológica, que base su negocio en tecnología, estas empresas no tienen sentido, y os lo digo así, no tienen sentido si no tienen detrás un cierto perfil de las personas que integran la empresa. Entonces, pudiera ser que hubiera alguna empresa que no tuviera ningún doctor. Sí, ¿qué hacemos en Neotec? Porque no vamos a valorar que tengan un perfil de una titulación adecuada, pero no necesariamente tienen que ser doctores. Pero en Neotec lo que hacemos es dar presupuesto adicional para aquellas empresas que se doten de doctores. Además, en la convocatoria de este año que va a salir, que se acaba de publicar en la base de datos nacional de subvenciones, se ha limitado, porque antes estaba limitado el sueldo, ya no. ¿Por qué? Porque entendemos que hay que pagar bien a los doctores para que se puedan quedar en la empresa, porque al final no queremos convertir esto en un negocio de me voy porque me van a pagar más, lo siento mucho, me encantaba lo que hacía en tu empresa, pero es que al final, ¿qué quieres que te diga? ¿Tengo familia o quiero tener familia o lo que sea? Bueno, pues que eso no sea un hándicap
Entonces, este año se ha limitado lo que es el sueldo, pero sí que se está fomentando y se está dando un presupuesto adicional, una subvención adicional a aquellas empresas que se dotan de estas capacidades. Y, por supuesto, lo evaluamos siempre, siempre, en todos nuestros proyectos, y yo he visto algún proyecto buenísimo hace tiempo que se ha suspendido porque no se ha confiado en el perfil de las personas que integraban la empresa para continuar. El proyecto que ha presentado era bueno, pero si la empresa no tiene perfil con capacidad para poder continuar innovando, eso es tirar el dinero a la basura, porque al final va a hacer un desarrollo, va a tener un producto, pero ¿y qué pasa después? ¿Vale? Y esa no es la vocación del CDTI. La vocación con el dinero público lo que queremos hacer es invertir en el largo plazo, en que las empresas crezcan, que crezcan desarrollando tecnología. Esto que decía Patricia y Ana antes es verdad para las empresas, pero no solamente para el emprendimiento. Está demostrado que las empresas que tienen su base que invierten en tecnología, en desarrollo de tecnología, estas empresas sobreviven y crecen más que el resto. Y entonces esto está demostrado y entonces nosotros lo que queremos es que estas empresas a las que se ayuda con dinero público, con dinero de todos, puedan crecer y puedan sobrevivir, con lo cual necesitamos que estén las personas que hay dentro de las empresas tengan esa capacitación. Muchísimas gracias. Es una información muy, muy valiosa que yo creo que están todos tomando apuntes. Al respecto tenemos un comentario en el chat de Cris García que dice, con respecto a la pregunta que se le acaba de hacer a Pilar, un ejemplo de apoyo a la incorporación de científicos doctorados al mundo empresarial desde la administración pública serían los programas de mentorazgo como Rebeca, promovidos de la FECIT, o su equivalente en el CSIC y otras instituciones de formación doctoral. Yo creo que tenemos un montón de oportunidades que hay que conocerlas, que hay que divulgarlas para que después cada uno pues, pueda escoger la que mejor se adapta a su contexto, a su disciplina, a su área, etc. Nos quedan 3 minutos y tengo un reto para los ponentes. Y yo quiero contaros una cosa que os lo iba a contar antes muy rápido. Una experiencia, una cosa que me pasó visitando una empresa de máquina herramienta, además para que veáis el perfil de la empresa. O sea, quiero decir que a lo mejor no es la empresa que imagináis así, lo primero que no es de ingeniería molecular, ¿vale? No, es máquina herramienta. Bueno, pues estaban encantados con la persona que estaba haciendo un doctorado industrial. Era la persona que más trabajaba, la que tenía más vocación por estar todo el día en la empresa. Y era un tema súper de nicho y estaban apasionados, tanto ella con la empresa como la empresa con ella. Con lo cual, quiero decir, este amor a primera vista existe. Y bueno, y por supuesto estos tenían un apoyo. En este caso era de una comunidad autónoma, pero hay apoyos. Como decía esta persona, en la Agencia Estatal de Investigación hay muchos apoyos para este tipo de actividad, con lo cual, bueno, yo animo a todo el mundo que se le interesa que lo haga. Fenomenal. Pues vamos allá con el reto, quedan 2 minutos. Os voy a pedir a cada uno de los ponentes que en una frase resumáis la mesa o deis algún aspecto que para vosotros es esencial y vamos a comenzar. Pero una frase, este es el reto, ¿eh? No nos vamos a enrollar porque quedan 2 minutos. Una frase. Patricia. Complicado, ¿eh? La primera. No, rápido. Una frase. El doctorado, o sea, a ver, voy a intentar sintetizar. Esto no estaba preparado, como podéis ver. Los estoy poniendo en un brete, pero sé perfectamente. Yo me la traía preparada. Digo, oye, igual pasa esto. ¿En serio, Félix? Sí. Pues va, empieza tú, Félix. Por eso digo, voy a darle tiempo. El objetivo no es que todos los doctorados emprendan, sino que ninguno termine su formación sin entender cómo su conocimiento puede dialogar con la sociedad, las instituciones y el tejido productivo. Toma ya, esto sí es una frase. Esto es de mayúscula, punto final, un montón de subordinadas. Me está saliendo la vena de lingüista. Podría haber dicho que no me la he preparado. No iba a colar, pero... Patricia, después de esto... Me deja difícil. No, para mí el doctorado industrial es la base tanto para la innovación en la empresa
como para el emprendimiento del tejido industrial. Sin doctorandos no hay innovación, por lo menos investigación y desarrollo no hay. Perfecto, muy bien. Adelante, Pilar, tu Como me frase. pasa, espera, como me pasa el micrófono, una cosa importante que no se ha discutido y lo dejo ahí. Falta divulgación, porque eso es el cambio cultural, de transferencia de la ciencia. Sí. También han quedado preguntas en el tintero, como siempre pasa en estas mesas redondas, y algunas iban por ahí, pero tendrá que ser para el año que viene, que espero que repitamos esta jornada. Adelante, Pilar. Pues yo diría que es tan importante, es muy parecida a la de Félix, pero no me voy a quedar con la cosita de no decir, no la voy a leer, que es tan necesario que siga habiendo ciencia básica como que siga habiendo, que haya cada vez más emprendedores, porque yo creo que el reto está ahí, que la ciencia tiene que venir para dar un cambio en la sociedad y que eso se consigue con más emprendimiento desde la academia. Fenomenal. Simeone, última frase, qué responsabilidad. Pues para motivar a la gente que o no sabe si quiere hacer un doctorado o no sabe si se quiere quedar en la academia después, si te pica el gusanillo, hazlo, ya sea para hacer un doctorado o para hacer transferencia, porque creo que es mucho más raro tener esa curiosidad que no tenerla. Entonces, si es tu caso, pues adelante. Fenomenal, muchísimas gracias. Quería agradecer especialmente a los ponentes que hayan participado, que hayan aceptado estar en esta mesa. Han sido unas intervenciones fantásticas, yo creo que complementarias y que todas han aportado muchísimo. Así que muchísimas gracias.